que se lleven todo lo malo, que se vaya, no aguantamos más los palos, que se vaya ya, porque el pueblo sufre y calla, que se lleven la metralla, que se vaya ya, resuelven todos los días, que se vaya, pa' que llegue la alegría, que se vaya ya, grita el cerro y grita playa, que se vaya, que se tumbe la muralla, que se vaya ya. ¡Ajá! Que se vaya pa'l carajo, pa' que griten los cubanos, que se vaya, aunque no quiera el tirano, que se vaya ya, que se acabe este relajo, que se vaya, que se vaya pa'l carajo, que se vaya Amigos, buenas tardes. Hoy me toca a mí la gran oportunidad de invitar a nuestro amigo Carlos Calvo. Este es un programa que va a salir por el Carlos Calvo, por mi programa Carlos de Cuban y por Facebook. Y también estamos invitando aquí a un gran amigo mío, un ingeniero conocido en Perú. Ha sido gerente de fábrica, es profesor de la universidad, ingeniero químico, el ingeniero Marco Polo. Y lo tenemos aquí porque yo viví 10 años en Perú y él es pues, peruano, nacido en Perú. Y quién mejor que él que nos dé una oportunidad de hablar sobre el Perú. Y yo creo que este programa lo hemos llamado Un Mensaje al Perú. Y yo he invitado aquí a nuestro amigo Carlos Calvo, quién mejor que él, que es yo siempre participo en su programa y es quien nos puede ayudar también a hacer esta pequeña directa. Así que sin más, vamos a invitar aquí vamos a poner en línea a nuestro amigo Carlos Calvo y también al ingeniero Marco Polo Fuentes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Carlos. Un placer, de verdad. Buenas tardes, ingeniero. Un placer, de verdad. Estamos en cadena nuevamente. Carlos está dirigiendo hoy la directa. Así que gracias, Carlos. No, de nada. Este es un placer a ti tenerte aquí. O sea, porque ahora sí podemos hacer un buen programa, ¿no? Y al ingeniero Marco Polo, que yo trabajé con él en Perú. Déjame decirte, él era gerente de fábrica cuando yo fui por primera vez ahí a Andahuaylas. Me tocó la oportunidad de trabajar con él y hemos hecho buenos trabajos en Perú y es una persona reconocida en Perú. Yo lo considero alguien y por eso lo invité al programa junto con otro ingeniero que no pudo estar aquí, se llama el ingeniero Luis Ramos. Tal vez otro día lo podamos invitar. Y también tengo un gran amigo también, el ingeniero Víctor González. Pero qué mejor que de verdad que ellos, que son peruanos de nacimiento y conocen la realidad peruana, son profesores de universidad, una persona de verdad con mucho conocimiento técnico y yo creo que general y político. Creo que él es alguien que nos podría también ayudar en este pequeño mensaje al Perú, Carlos. Así que la directa de hoy, Carlos, es sobre un mensaje al Perú y vamos a abrir entre nosotros mismos. Yo creo que... Sí, la segunda parte, Carlos, quería decir también que vamos a hablar de México, lo que está sucediendo en México hoy, que es muy importante claro. Los mexicanos porque todo va alineado. Lo que pasó también, tocamos el punto. Lo que ha pasado en la OEA es muy importante también que la gente esté al tanto de eso, que nuestros amigos de los dos canales sepan realmente hacia dónde se está dirigiendo el continente latinoamericano, con las tendencias izquierdistas, avanzando con una agenda. Y del Perú vamos a ir ahí, como según tú vayas llevando esto, yo voy a ir hablando de Perú, igual que el ingeniero Marco Polo, y yo me incorporo ahí a lo que ustedes que saben más de Perú que yo. Un peruano, sí. Un cubano que vive en Perú, así que voy a aprender. Voy a aprender. Sí. Bueno, igual que tú, en mi caso es cubano-peruano. Yo, o sea, tengo la gracia también de haber aplicado. Pero fíjate, mira, Carlos, este programa y haciendo coordinación con los programas que tú has hecho anteriormente, y en esto quiero que el ingeniero Marco Polo nos ayude, porque recientemente Pedro Castillo
tomó la presidencia del Perú. Y Marco, algo que a mí me llama la atención y por cuál razón quiero que tú estés aquí, es porque yo escucho, tú sabes que yo vengo de una dictadura, de una dinastía. Tú conociste bien de cerca eso porque yo llegué al Perú en el 1994 y la verdad viví 32 años de una dinastía dictadura. ¿Por qué es una dinastía dictadura, Marco? Porque nosotros llevamos 62 años de un gobierno que para América Latina parece ser lo mejor del mundo, pero para los cubanos que hemos emigrado, vemos 2 millones de cubanos fuera, la verdad que ha sido muy difícil. Y los resultados de 62 años de dictadura han sido un retroceso en la economía de Cuba, en la parte social, en la infraestructura y en las condiciones de la calidad de vida del cubano, a pesar de que la imagen que vende ese sistema a América Latina es diferente. Y es por eso que cuando en Perú estaba esta indecisión entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, independientemente de que yo me siento comprometido con el Perú porque estoy muy agradecido al Perú, en primer lugar, porque fue el primer lugar donde yo emigré y donde de verdad tuve una relación laboral con los peruanos, me atendieron muy bien. Yo no tengo quejas del Perú. Fue un país donde yo pude comprobar que yo salía de una dictadura, de una dinastía, a un país de América Latina libre. Fíjate, mientras muchas personas en Perú piensan que el sistema comunista le va a dar calidad de vida, salud gratis, educación gratis, yo me sentía agradecido de ir a un lugar como el Perú, que hay contraste social, pero donde tuve la oportunidad de trabajar y ver cómo se desenvolvía el Perú. Y para mi entendimiento, el Perú era un país que superaba a Cuba. Eso yo lo tengo que decir. Y cuando yo veo muchos peruanos hablando del tema, tratando de llevar al Perú a Cuba, yo digo, no saben lo que están hablando. Yo me quedo asombrado porque si realmente fuera así, ¿cómo es posible que no hay peruanos viviendo en Cuba? Hay en España, hay en Estados Unidos, hay en Italia. Y yo le he dicho a algunos amigos míos del Perú a veces que por qué no se van a Cuba a vivir, para que ellos vean lo que están pensando que le puede dar esa calidad de vida. Cuando nosotros migramos a otros países y aparentemente en el Perú, donde se me decía a mí en mi país que había un retraso, encontré yo un avance. Esa es la verdad y lo tengo que decir. A pesar incluso del contraste que tienen los peruanos. Ahora, yo te voy a hacer unas preguntas, Marco, y aquí es que estamos hablando todos los tres. Carlos, que cuando quiera habla, que Carlos es una persona muy capaz y que siempre guía los programas. Pero fíjate, yo oigo a los peruanos aquí hablando de un Perú libre, pero es que el Perú es libre. Entonces, esa es la primera. Yo como los peruanos están confundidos, o sea, están hablando que con Pedro Castillo van a ser libres. Y yo considero el Perú, un país libre. Esa es una. Segundo lugar, que Pedro Castillo quiera irse fuera del Palacio de Gobierno no significa nada. Porque lo mismo hizo Fidel Castro y fue un dictador. Tercer lugar, yo le temo al cambio de constitución en el Perú porque no soy un peruano de nacimiento. Pero yo sí viví la constitución de 1940 en Cuba. Una vez que Fidel tomó el poder, prometió elecciones, prometió una serie de cambios para acabar con la dictadura de Fulgencio Batista y lo que hizo fue acabar con la constitución que era una de las más avanzadas en esa época en América Latina, la constitución de 1940. Ojo, ¿qué pretende Pedro Castillo en el cambio de constitución cuando varios gobiernos después de Fujimori no han tenido como prioridad el cambio de constitución? Eso es una preocupación. Después, habla Pedro Castillo del reclutamiento del servicio militar, de las personas que no trabajan, de los bandoleros, etcétera. Pero resulta que Pedro Castillo no habla de oportunidad de trabajo, sino que le está hablando de llevar al ejército, que supuestamente es lo que va a defender el país del Perú, gente de esta calidad o de esta calaña. Que lo que pretende Pedro Castillo es castigar o nutrir el ejército de personas de calidad en el Perú que puedan defender el Perú, porque yo creo que llevando personas que no quieren trabajar, habiendo oportunidades al ejército, lo que está haciendo es corrompiendo el ejército. Yo quiero oír esa opinión tuya. Y por último, la preocupación más importante, Marco, porque yo viví eso, es sobre la salud pública. Si bien es cierto que la salud pública en el Perú tiene que tener mejora, yo viví eso.
La salud pública cubana tampoco es un ejemplo. Y los peruanos, los cubanos, Marco, los peruanos hablan de salud pública gratis, pero resulta ser que la salud que dicen que es gratis en Cuba es a expensas de unos bajísimos salarios. Un cubano gana 10, 20, 30 dólares al mes. Yo recuerdo que en Andahuasi, una persona que trabajaba en la grúa hilo, un eventual, como le llamaban, ganaba pues 100 dólares al mes, un 300 soles, digamos, en aquella época. O sea que un eventual gana más que un profesional cubano. Fíjate, pero un profesional cubano que no puede salir al exterior, un profesional cubano que no puede acceder a internet, un profesional cubano que no puede hablar libremente en la radio, ni en la prensa, ni en la televisión, un profesional cubano que no puede comprar lo que quiera, ni siquiera reuniendo ese dinero, que nunca reuniría, porque no, con 40 dólares al mes que estamos hablando aquí, y un cubano que no puede acceder a préstamos bancarios, un cubano que no puede hacer importación o exportación, un cubano que no puede tener libre empresa, un cubano que no puede expresarse libremente en la calle, que no tiene libertad de movimiento, ni de derecho, ni de expresión. Entonces hablamos de un sistema centralizado, un sistema supuestamente socialista, que no es más que una dictadura, que te da una educación gratis, supuestamente una medicina gratis, pero una medicina genérica de mala calidad, una medicina genérica de la que tú no tienes acceso a otras opciones, y un país que está en una destrucción total. Y antes de darte la palabra, yo quiero poner esta foto para que tú puedas ver Cuba antes de la revolución y después de la revolución. Por ejemplo, esta foto que tú ves aquí, a la izquierda es Cuba antes del proceso revolucionario, a la derecha el proceso revolucionario. Esta foto que tú ves aquí, mira los alumbrados en las calles, los autos, esta foto a la derecha que tú puedes ver aquí, es la situación actual de Cuba. Esta es una farmacia actual cubana donde tú puedes comprar con una tarjeta del gobierno, donde tú no puedes comprar medicina libre por tu propio acceso y donde tú no tienes medios de poder acceder a otra medicina que no sea la que el gobierno te pone ahí. Tienes que hacer una fila, una línea para cuando llegue ese medicamento y te asignan una tarjeta o una cantidad. Muchas personas a veces no tienen la posibilidad de acceder a esta medicina a tiempo porque no las hay y porque son medicinas genéricas que no son de última tecnología. Y esto es un hospital cubano que tú ves aquí. Mira las condiciones que están desde el punto de vista de higiene. Mira aquí una enfermera en las condiciones que se encuentra. Y entonces la pregunta es, bueno, mucho cuidado porque el sistema de Pedro Castillo de mejorar la salud pública posiblemente va a ser ir hacia la medicina cubana. Y yo me pregunto, ¿eso es lo que quieren los peruanos? Te puse los 3 ejemplos. Te hablé de la Palacio de Gobierno. Otro, piensan los peruanos que quitándole el sueldo al presidente. Mira, Marco, el salario del Congreso en el Perú y el salario de los presidentes y de los expresidentes del Perú, ¿cuánto representan el Producto Interno del Perú? ¿Acaso se piensa la gente que bajándole el salario al presidente, que justamente lo debe ganar, quien fuera y en cualquier país, van a resolver el problema de la pobreza en el Perú? Entonces, te pongo estos 4 puntos para que me hable. La rebaja de sueldo del presidente, el Palacio de Gobierno, la Constitución del Perú, el reclutamiento del Servicio Militar de Castillo y la salud pública en el Perú. A ver si tú, con tu conocimiento y tu propio dominio del país, nos hablas un poco. Tienes la palabra. Bien, Carlos. Bueno, primero felicitarte por el programa. Es un honor para mí participar en este programa, compartir con Carlos Calvo también. Y bueno, Carlos, mira, por la edad, he vivido 10 años de una revolución, una dictadura de izquierda del general Velasco Alvarado, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en Venezuela a partir del año 89 por 3 años, algo en esa Venezuela dorada, antes que Hugo Chávez. Y bueno, te acompañé en una semana, 8 o 10 días, creo, en una visita a La Habana. Tuve la suerte de compartir contigo esos momentos en esa linda Habana, con esas tertulias, noches de tertulias que compartimos. Y pues bueno, decirte que el error al que estamos entrando, ¿no? Donde los temas de salud, de educación, el tema populista de este señor Pedro Castillo, también hemos vivido los peruanos acá todos los años de terrorismo, ¿no?
a diferencia de repente de Cuba y de Venezuela, antes de las dictaduras a las que entraron, no habían tenido esa etapa de terrorismo que en el Perú costó más de 70.000 vidas, ¿no? Entre civiles y militares. Entonces, el tema está en que las generaciones van pasando y nos olvidamos de lo que ha vivido, con todo lo que ha vivido el Perú con la dictadura de izquierda, que sin ningún resultado positivo, con el terrorismo, y lo que hemos visto afuera, ¿no? Realmente no teníamos otra opción que votar contra Pedro Castillo realmente, porque es la opción donde que no ha dado resultado en ninguna parte del mundo, ¿no? Aquí en el Perú, como en algunos otros países, estamos llenos de hermanos venezolanos, ¿no? Buenos y malos, ¿no? Los tenemos en cada esquina de cada calle, ¿no? Y basta con preguntarle a uno de ellos por qué está en el Perú. O sea, no había que ser tan inteligente, ni tan analista, ni tan erudito para poder diferenciar entre los candidatos que estaban postulando a la presidencia de nuestro Perú. Pero bueno, nos hemos equivocado. Entonces, Pedro Castillo con ese tema de bajar sueldos, por ejemplo, yo no comparto bajar sueldos. Yo soy una persona que preferiría que se suban sueldos. En base a méritos, en base a progreso, en base a crear riqueza, deberíamos apostar por ganar más. ¿Qué hacemos con quitarle el sueldo al presidente, bajarle la mitad del sueldo a los ministros? Imagínate los que están gobernando ahí, los que van a gobernar, ¿no? Hay que apostar por mejorar, no por empeorar. ¿Por qué quitarles? Al contrario, que todos seamos pobres, porque tú sabes, el comunismo solamente ha repartido pobreza, ¿no? No ha generado riqueza. Entonces, esa es una cosa a la que no sabemos la mayoría de peruanos, no se están dando cuenta de lo que vamos a entrar. Lo que tú dices, el futuro que nos espera es devastador realmente. Con Velasco Alvarado no llegamos de repente a los extremos de Venezuela y de Cuba, porque bueno, se le cortó, gracias a Dios, el tema, pero acabó con el Perú, ¿no? Acá en el Perú hay un libro que nunca lo leí, dice ¿en qué momento se jodió el Perú? Nunca lo leí porque no necesitaba leerlo, yo sé en qué momento se jodió el Perú. Cuando Velasco Alvarado tomó y nacionalizó todo y acabó con la industria, con todo, con la agricultura, imagínate, una reforma agraria que no dio ningún resultado y hoy día apuestan nuevamente por una segunda reforma agraria. Entonces, a esa agricultura quebrada que luego se volvió a privatizar, hoy en día que nuevamente vemos que la agroexportación en el Perú ha levantado enormemente muchos ingresos, millones de dólares, entradas para el fisco, piensan acabar nuevamente con esa riqueza que tiene el Perú, ¿no? Lo del Palacio de Gobierno, pues realmente, no sé, creo que ya no vale ni comentarios. Ese es un tema, como tú dices, una copia fiel a lo que ha hecho, por ejemplo, Fidel Castro en su momento en Cuba, pero que no sé a qué lleva, no sé qué representa eso, de verdad, ¿qué estamos ganando con eso, ¿no? Este señor hizo un mensaje a la nación, realmente yendo, creo que mucho porcentaje de su mensaje fue contra los que nos conquistaron, los españoles, pero el mensaje lo daba en español, ¿no? El señor, nosotros los peruanos, además que puede ser de que hayamos perdido algo, pero creo que ganamos mucho con la conquista, y bueno, luego la idea era tratar de mejorarlo con la etapa republicana que estamos viviendo, y que realmente desde que cayó el terrorismo con el presidente Alberto Fujimori, se dieron cuenta los terroristas que no tenían manera de tomar el poder con el fusil, tenían que hacerlo de otra manera. Y creo que les ha dado resultado, porque lo que ellos han hecho es se han enquistado en todos los poderes, y lo más grave fue en la educación, Carlos. En la educación, donde, por ejemplo, los jóvenes peruanos no saben quién es Abimael Guzmán, no reconocen ni la foto de Abimael Guzmán.
¿no? Entonces, sin embargo, en el colegio privado, en el colegio público, les han metido mucho la idea de que es un preso político, ¿no? De que el malo fue Fujimori y el bueno fue Abimael Guzmán. Entonces se comenzó a crear ese rencor contra el fujimorismo que ha aportado mucho pues a que Keiko pierda estas elecciones y 2 elecciones atrás también. Pero en esa educación donde ellos se han enquistado, donde han enquistado la izquierda, han ganado un gran poder. Imagínate, el maestro a los jóvenes, es una cadena la que nos hemos metido. Y justo yo creo hoy día en la mañana conversaba acá con la familia de que no nos estamos dando cuenta, estamos criticando a Pedro Castillo. Hay muchos organismos de acá, bueno, la gente que piensa verdaderamente, analiza. Estamos criticando a un Pedro Castillo, pero no nos damos cuenta que todos los días creamos más Pedro Castillos acá en el Perú. Tenemos una educación realmente, ¿qué te digo? Una educación, se ha vuelto una educación lucrativa, Carlos, acá. Entonces, donde no interesa lo que sale, lo que interesa es solamente el dinero, el billete. Entonces, todos los días parimos cientos de Pedro Castillos acá. Entonces, estamos en un círculo vicioso. Eso es lo que explica lo que hemos caído, ¿no? Y qué bueno que se me dé la ocasión de realmente de decirlo con todas sus letras. La educación es la que nos ha traído abajo y nos seguirá trayendo abajo. Imagínate, este señor Pedro Castillo, un profesor rural, lo que fuera, pero que creo que nunca ha ejercido, porque todos los años lo ha pasado con licencia sindical. ¿Qué nos puede enseñar? ¿Qué nos puede decir que es mejor que lo otro, ¿no? Hay gente acá en el Perú que ha salido de la sierra peruana, ha sido muy pobre, muy indigente, pero ha creado riqueza y hoy día viven bien y han dado mucha fuente de trabajo para los peruanos. Entonces no se trata de ningunearse. Estos señores, ellos mismos se han calificado, son nadies que quieren gobernar un país y traerlo abajo. Mira cuánto nos ha costado a los peruanos salir de esa dictadura militar, pasar por la época de hiperinflación que tuvimos, con problemas muy graves de alimentación y todo. Se crea la Constitución última con la que realmente el Perú cambió. Entonces, si bien es cierto, al inicio dio miedo la competitividad, la globalización, pero supimos salir adelante. Carlos, tú has venido acá y lo has visto realmente, un país que pretendía salir adelante con muchos errores, muchos errores, y esos errores de repente sí nos están justificando que mucha de la población haya votado por este señor Pedro Castillo apostando por un cambio equivocado de repente, pero que sí era un llamado de atención a la derecha peruana, a la parte central peruana, de que, mira, no nos sigamos equivocando, hagamos un gobierno diferente, ¿no? Más participativo, y de esa manera podíamos haber mejorado, porque si hoy en día tenemos un gobierno que ha llegado con un fraude electoral, ¿qué te digo? Escandaloso, ¿no? Pero con prácticamente la mitad del país dividido, dentro de 5 años, con ese sistema de gobierno que hemos estado teniendo, sí realmente, pues, la izquierda a lo mejor nos llevaban largo y lo ganaba por más. Entonces, era el momento de hacer un cambio, pero un cambio para bien, no un cambio para mal. Con el señor Pedro Castillo y toda la gente que ha nombrado en su gabinete ministerial, la educación, la salud pública, que tiene, como tú decías, Carlos, hay mucho por mejorar acá. Pero de todas maneras tenemos acá tenemos atención de un seguro social, tenemos atención de un ministerio de salud, con los problemas que hubieran, pero tenemos la atención, ¿no? Perdón. Carlos, yo te voy a dar ahora el Marco. Sí, está bueno porque Marco está exponiendo. Sí. Está exponiendo algo magnífico. Cuando termines, Marco, lo voy a darle Carlos para que tome la palabra, y seguro que él va a querer hacerte algunas preguntas. No, estoy aprendiendo mucho con Marco Polo. No, bueno, realmente, pues, ¿qué te digo? Hemos entrado en una etapa que asusta, que nosotros los mismos peruanos lo hemos, no sé, de alguna u otra manera hemos conseguido entrar a esto, porque lo mismo, como te decía, lo mismo que estamos criticando, somos los mismos que estamos produciendo más Pedro Castillos.
Entonces hay que hacer un quiebre en la historia. Dejar de crear más Pedro Castillos y componer el Perú. No sé, Carlos, ¿alguna pregunta? Encantado de responderles. Adelante, Carlos. Hoy no, buenísimo, Marco Antonio, gracias. Y de verdad que tremenda exposición que ha hecho de una realidad, de algo que hemos tocado, Marco, en mi canal, en nuestro canal. Siempre tocamos la parte, el problema grande de América Latina, y usted lo ha expuesto muy bien, es el problema de la educación. La educación en América Latina, el magisterio, está tomado por la izquierda. Vemos el gran problema de un presidente de Perú que es maestro y nunca ha ejercido de maestro porque siempre está de licencia. ¿Quién le paga la licencia a este maestro? Las personas que trabajan, la clase media, que es la que produce en el país, que paga impuestos en el país, le paga a un parásito como este para que sea el presidente del país, que se prepara agitando por muchos años, agitando las comunidades en todo el Perú y revirando todo el Perú con un mensaje muy peligroso. Mira, ahorita, cuando Carlos hablaba del palacio, y usted lo dijo muy bien, Marco Antonio, es un símbolo. Los socialistas les gusta usar el símbolo. Los símbolos, el palacio, que significa el imperio de la corona española, de ese virreinato que gobernó nuestros países. Hoy viene un hombre con las características de piel oscura, indio, que él no vive como indio, indígena, simplemente utiliza su personalidad, su figura para poderle llegar a esa masa de indígenas y decirle el mensaje que dio el día de la toma de posesión, que invitó al rey de España, haciéndole un desaire diplomático al rey de España, donde esos otros símbolos más, diciendo a los indígenas, le estoy diciendo al rey en su cara que ellos son los culpables del desastre de este continente. Algo que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, porque España también trajo mucha cultura al continente y somos toda una mezcla. Entonces, eso es para agradar a ese pueblo pobre, a ese pueblo ignorante que dice, al fin tenemos a uno de al lado de nosotros, al fin tenemos a uno igual que nosotros que nos va a sacar de la pobreza. Y desgraciadamente los peruanos, como usted dijo, no voltearon a Venezuela. Yo he dicho eso mismo en una directa un día aquí. Dije, los peruanos no se dieron cuenta de los venezolanos que andan en las calles del Perú. Buenos o malos, pero hay profesionales, en eso bueno, personas estudiadas que se van de sus países. Ahora, que va a meter a los muchachos en el servicio. ¿Eso qué cosa es? Va a querer desmontar las Fuerzas Armadas, metiendo a personas afines a su ideología. Va a quitar a los mandos, inmediatamente va a quitar a los próximos mandos generales y todo, los va a quitar. Y va a subir a los mandos comprometidos con él. Los va a corromper, le va a dar dinero para que sean fieles. Y en la medida que avance este proceso, él va a poner unas Fuerzas Armadas militantes que simplemente no van a ser leales a la Constitución del Perú, sino van a ser leales al proyecto del presidente. Van a ser leales al partido del presidente. Pero además es Pedro Castillo. Atrás de Pedro Castillo, es importante que los peruanos lo sepan, atrás de Pedro Castillo hay un señor que se llama Vladimir Cerrón, que es comunista, que se preparó en Cuba, que estudió en Cuba, que es el hombre que está atrás de Vladimir Cerrón. Es el hombre que puso al primer ministro ahí. Es el hombre que va a gobernar, porque es el hombre que tiene la interlocución entre el Perú y el movimiento socialista. Desde La Habana, Cuba, Caracas, Bolivia, La Paz y Buenos Aires y México DF. Estamos viendo la combinación del Foro de Puebla con el Foro de Sao Paulo. Eso estamos viendo que el pueblo Perú tenemos que decir y sacar un balance de esto y decir, ¿qué pasó aquí en Perú? Dos opciones. Dos malas opciones. Fuera la mejor Fujimori. Pero qué jodido, como usted dijo,
cómo se jodió el Perú, qué jodido está el Perú y América Latina, que la única opción que tenían los partidos políticos en su país, Perú, haya sido Fujimori, la hija de Fujimori. ¿Dónde están los cuadros políticos nuevos del Perú? ¿Qué ha pasado con los políticos del Perú? Yo pienso que el fallo no es solamente del Perú, de toda Latinoamérica. Los políticos han llegado a los puestos y después se olvidan del pueblo. No es populismo, simplemente es cumplir con lo que tú llegaste al poder. O sea, a una vez que te instalas en el poder, en el Congreso, senador, diputado, lo que sea, te olvidas del pueblo y más nunca vas hacia abajo. Yo siempre he dicho que la falta de estrategia o la política llevada durante los últimos 30 años en América Latina han sido caldos de cultivo para estas personas como Castillo, como Chávez, como Evo Morales, como López Obrador. Entonces, han armado y se han olvidado realmente de un grupo grande de la población. Y en este grupo grande de la población cae la clase media, porque entonces se hace más agobiante el crecimiento de la clase media. Si ahoga, la clase media no llega al fin de mes. Entonces hay una confusión de la clase media. Dice, bueno, vamos a ver si este tipo me puede dar la esperanza, porque el problema es que estás tan agobiado, estás tan disolucionado de los políticos tradicionales que quieres votar por una variante diferente. Pero como no estás preparado políticamente y cívicamente, tú votas por Pedro Castillo. Sabiendo que Perú, si vemos Perú es un país que está avanzando económicamente. La democracia en Perú, la justicia en Perú ha sido, en estos últimos años, la que más lección le dio a Latinoamérica con el caso Odebrecht, donde se vio una independencia de poderes realmente en América Latina como nadie en Perú, donde estaba funcionando la justicia. Eso es gracias a quién? A la democracia peruana, a la constitución que hoy él quiere quitar. Porque quitando la constitución, él quiere adquirir más poder. Y le dice al pobre que el pobre va a ser el dueño de esta constitución. Y vamos a gobernar de verdad para el pobre. Entonces, él estimula a esos pobres, que son mayoría en los países de América Latina. Fidel le dijo a Chávez, tú preocúpate por el ejército de pobres, tenlos de tu lado. ¿Y qué va a hacer la clase media peruana pudiente y alta? Si aprietan, se van del país. Y entonces el pobre se queda y se convierte de pobre a miserable. Y no se da cuenta que está atrapado en eso. Y el gran problema ese de América Latina es la educación, como usted decía. Está tomado el magisterio por la izquierda. Si tú ves en toda América Latina las manifestaciones de maestros, es increíble, destrozo, rompen, paran tráfico. Oye, ¿qué enseñanza está dando el maestro a las nuevas generaciones que vienen? Entonces es muy fácil también una parte de la clase media peruana que siente remordimiento y de América Latina con los pobres, y es muy fácil ser izquierdista, defender la izquierda a un tipo como Castillo, viviendo bien, teniendo los privilegios que te dio el capitalismo, porque fíjate, algo que, y con esto voy a terminar para que Carlos hable, algo que hemos visto, que estos tipos llegan al poder y un gran por ciento de la clase media vota por él. Pero cuando tú te das cuenta que la clase media que votó por él, oye, ven acá, tú eres profesional, tú te hiciste profesional con Fujimori, o con Alan García, o con los otros regímenes, tú adquiriste un capital político, una educación, que puedes viajar, puedes venir a Disney World, creaste un capital, puedes venir, viajar, tener un carro, un salario bueno. No fue gracias al señor Pedro Castillo, fue gracias a ese sistema que tú hoy estás aceptando que Pedro Castillo tiene que derrumbar. Y es la ceguera de los pueblos. ¿Por qué? Porque hemos estado en los últimos 30 años pensando solamente en la parte económica
y hemos estado pendientes a la parte económica también, esto hay que decirlo, las grandes transnacionales, los bancos, tratando de hundir a una clase media, atrapar a una clase media. Entonces, no tenemos tiempo para política. Tenemos que trabajar para llegar al fin de mes. La mujer trabaja, el hombre trabaja. Tú no sabes lo que le están enseñando al niño en la escuela. Hoy las escuelas privadas de América Latina, en Estados Unidos, se habla de socialismo. Se está alimentando una agenda mundial socialista. Y son caldos de cultivo, como usted dice, de esas escuelas, de esas sociedades están saliendo muchos castillos. Y todo esto comenzó en La Habana, Cuba. Cuba es el eje principal del mal, porque por Cuba pasa toda la política de América Latina, ideológica de América Latina. Así que usted tiene mucha razón, Marco, con su exposición ahí. Así que gracias, Carlos. No. Oye, Carlos, mira, y Marco, a ver, porque mira, el problema de América Latina, y empiezo hablando por Cuba, que tenemos una dictadura de 62 años. Pero mira qué interesante, que la declaración de independencia de guerra del Perú fue el 28 de julio de 1821 y la guerra terminó en el 1824. Ahora fíjate, Marco, Cuba empezó la guerra de independencia en el 1895 y terminó en el 1898 con la intervención de Estados Unidos, que se formó la guerra hispano-cubano-norteamericana. Ahora, Perú se liberó de España muchos años antes que Cuba. El caso es que Cuba, este gobierno comunista cubano, ha blasfemado toda la vida a Estados Unidos. ¿A quién tienen que blasfemar estos señores en Perú? A los españoles. Oiga, pero estamos hablando de 1824. Ha pasado una... Oye, ya tú sabes hasta dónde va a llegar eso. Entonces, ¿qué pasa? La justificación de la situación en todos nuestros países y la manipulación de las masas está basado en buscar siempre un culpable. Óigame, de la época de España, que Perú se independizó, han pasado muchos años. Pero fíjate, tú que eres un profesor de universidad, eres una persona con tremenda capacidad, eres profesor de universidad, ingeniero, consultor, ha sido ingeniero químico, ha manejado proyectos, ha sido gerente de fábrica, una persona que yo considero muy capaz. Y nos puedes hablar un poco de cómo ha sido la penetración de la izquierda en las universidades. Pero fíjate, Marco, antes de eso, yo quiero hablar de algo, porque te voy a decir algo que me llamó mucho la atención a mí cuando yo llegué a Perú, sobre todo a la industria azucarera peruana. La industria azucarera peruana, que fue nacionalizada, se le entregó a los trabajadores. Cosa muy diferente de lo que hizo el régimen cubano. El régimen cubano expropió, no pagó, no compensó, pero aquí hizo un truco. Le dijo que era para el pueblo, para el bien del pueblo, pero la propiedad fue del Estado. Nunca fue de los trabajadores. Eso quiere decir que cuando yo llegué a Perú, específicamente a Andahuasi, yo me di cuenta que ahí había una cooperativa y los dueños eran los trabajadores y eran realmente los dueños. Nadie puede decir que ellos no fuesen los dueños. Ahora, ellos siendo los dueños, tenían la capacidad de invertir, tenían la capacidad de manejar sus estados de ganancias y pérdidas, en qué hacer con los pagos, qué hacer con los sembríos o con las diferentes diversificaciones que habían allí, porque si tú te recuerdas, ahí había pisco, había uva, tuvo ganado en una época, había jipanca, etcétera, etcétera. De tantos amigos peruanos que yo tengo muy capaces allí, que manejaron la agricultura y todo eso, que también aprendí con ellos. Ahora, ¿qué pasó? Esta industria azucarera peruana, y es algo que yo quiero, después de un día vamos a hablar, pero te vamos a invitar a otro programa, pero yo quiero que tú hables de esto, porque en Perú hay una confusión. No, esto era realmente, si se va a hablar de socialismo, eso era tal vez un socialismo, porque le quitaron al dueño y se lo dieron a los trabajadores. Ahora, esa propiedad socializada la destruyeron los mismos trabajadores, los mismos dueños. ¿Por qué? Porque la propiedad colectiva sobre los medios de producción, cuando no hay un dueño, tú sabes perfectamente bien allí que la gente se subieron los salarios, que la gente dejaron de invertir, que la gente dejó
de tener profesionales capaces y de pagarles buenos salarios, porque no querían pagarle buenos salarios. Había quienes tenían ahí uno que podía hacer la función de todos, pero yo estoy de acuerdo contigo que a las personas hay que pagarles según su capacidad y que una empresa tiene que manejarse desde el punto de vista privado, desde un estado de pérdida y de ganancia y de un management. Si yo tengo una empresa colectiva, ¿y qué pasó en alguna de estas industrias? Ellos mismos empezaron a vender las acciones que eran de ellos, porque después que se retiraron querían sacar dinero. Entonces esto te indica perfectamente bien que la colectivización y la propiedad colectiva sobre los medios de producción no lleva a otro que al infortunio. Porque ¿cuántas empresas cooperativas peruanas se perdieron? Tú lo sabes bien. Sería bueno que nos hables de eso y también que nos hables, Marco, de la penetración, un poco del gobierno de Fujimori, porque Fujimori ha sido muy satanizado. Pero yo estuve en la época de Fujimori y que tú creyeras en Fujimori no tiene que ser necesariamente fujimorista, pero en aquella época en Perú yo sí viví una estabilización de la moneda y ahora dicen que quieren, mira, en los Estados Unidos, que es una potencia, hay tremenda cantidad de consorcios extranjeros. La Mercedes-Benz no es norteamericana, la BMW no es norteamericana, aquí hay empresas extranjeras. Entonces ahora quieren ellos decir que no, que las empresas extranjeras en el Perú yo las voy a nacionalizar. Ojo con eso también, porque es un peligro, porque la estatalizar, centralizar esas industrias, como sucedió en México, también puede caer en lo mismo que cayeron las empresas azucareras de Andahuasi. Y no es nada más corrupto que ese sistema, ¿yo? Es más corrupto que la empresa privada. Te dejo entonces que tú hables, por favor. Mira, Carlos, hemos vivido a lo mismo que quieren ingresar acá con este señor Pedro Castillo, ya lo vivimos. O sea, la estatización de la industria, imagínate, con Velasco Alvarado estatizó, lo nacionalizó el petróleo, una industria que era un boom internacional. La pesca, la minería, la estatizó, o sea, se los quitó a los dueños, ¿no? Las grandes empresas, todas fueron nacionalizadas, a excepción la parte agrícola, la parte con la reforma agraria, no lo nacionalizó. En todo caso, como dices, le quitó a los dueños, no le dio bonos que nunca los pagaron y se los entregó a los trabajadores, ¿no? A todos los trabajadores. Las empresas nacionalizadas, todas fracasaron, todas quebraron, técnicamente, administrativamente, financieramente. El peor administrador que hay es el Estado, ¿no? Llenó de gente, o sea, colapsó sobre todo tecnológicamente, nunca invirtieron, solamente sacaron, nunca invirtieron nada. Y en la parte de agrícola, en la parte de la industria cañera, que teníamos hasta los años 60, de la reforma agraria, pues acá en el Perú teníamos una tecnología fabulosa en esa época, ¿no? Que incluso acá colocaron un primer difusor de caña, vendían los extranjeros, estábamos considerados en Sudamérica, por lo menos los mejores en Sudamérica, y todo se acabó. O sea, en esos casi 20 años que hubo de reforma agraria, se quebró todo, quebró tecnológicamente, quebró la agricultura, la industria, técnicamente, administrativamente, financieramente, nunca se invirtió, se acabó con todos los rendimientos, y fueron los trabajadores quienes no estaban capacitados para administrar una empresa como esta. Y ellos quebraron, y de las 12 empresas azucareras, el 90% quebró, se quedaron sin trabajo. La gente canibalizaba los equipos, lo que había, para poder vivir. Cuando entra Fujimori y nuevamente privatiza todas las industrias quebradas, y acá se le critica que los precios que la regaló, ¿qué precio iban a pagar por industrias que estaban completamente quebradas? O sea, todo lo bueno había fracasado. ¿Cómo? Yo no creo que los hayan regalado. Los precios, puede haber habido un error, pero era un justiprecio. O sea, una empresa quebrada, ¿quién paga? Porque tenía que entrar e invertir, volver a levantar una industria caída, ¿no? Con todo un mar de gente dentro de ellos, dentro de esas industrias, que no las podían sacar. O sea, con todo eso tenían que levantarlo. Entonces, hemos ido avanzando
ya después de lo de Fujimori, la privatización, en la parte agrícola de la industria de la caña también se privatizó, se apostó por privatizar, que los trabajadores, las cooperativas vendan sus acciones a privados. La mayor parte lo ha hecho así y lo han levantado, ¿no? Estamos en el camino, no estamos lo que estuvimos en la década del 60, haciendo un benchmarking nacional e internacional, pero hemos ido mejorando mucho, ¿no? Tenemos ya tecnología que ni soñábamos en esa época de la reforma agraria, de las cooperativas. Y hoy en día una de las cosas que Pedro Castillo por la que ha subido es que ha engañado que la segunda reforma agraria, o sea, lo que ha costado a estas empresas levantarla, hoy día que gozan de una imagen, de una rentabilidad, volverles nuevamente una segunda reforma agraria, volverles a entregar a los trabajadores. O sea, otro ciclo, hemos dado un ciclo, entramos a otro ciclo para quebrar todo esto de acá. Entonces, ese sistema de nacionalizar y de cooperativizar ya lo hemos vivido acá. Y no funcionó porque el Estado tiene que dedicarse pues normalmente a la salud, la educación y la seguridad. Son los tres fundamentos, son las tres líneas que debe tener bien claras el Estado y donde debe apostar y donde todo lo que el fisco colecta de los impuestos a nosotros mismos los peruanos debe dedicarlo ahí. Pero no a malograr. Hoy día quieren nuevamente, como dice, volver a vender todo esto. Imagínate, el petróleo se volvió ineficiente. Esa empresa del Estado, hasta actualmente del Estado, dicen que por una cuestión de estrategia, hoy en día Pedro Castillo le vuelve a dar de que maneje toda la parte de explotación, de industrialización del petróleo para, según él, optimizar los costos. ¿Quién lo va a hacer? O sea, lo más ineficiente van a optimizar una industria en la cual ya está participando empresas privadas. Entonces, deja muchas dudas ese tema. Y lo mismo, ahora, en el tema educativo, Carlos, en el tema de las universidades, hoy en día en las mejores universidades del Perú, ya el socialismo ingresó. Cuando nos damos cuenta ahora, mira, hay una diferencia, yo lo comparo, viví en Venezuela, vi la época antes de Hugo Chávez, y Venezuela era un país también con algunas injusticias seguramente, con algunas diferencias, alguna gente olvidada, pero era mucho más. Yo estuve ahí cuando acá la hiperinflación pues en el Perú acababa con todos, y lo pude comparar realmente a lo que se vivía allá, ¿no? Imagínate una anécdota, estando viviendo allá, yo quería un fin de semana ir a conocer Miami y de los 3 años que estuve nunca lo pude hacer porque los venezolanos iban a hacer mercado sábado y domingo a Miami, no había vuelos. Entonces, esa era la vida de la Venezuela dorada, ¿okay? Había injusticia seguramente, pero cuando se levanta Hugo Chávez se levanta engañando a los venezolanos, ¿no? Con ese tema de un cambio. Sin embargo, acá en el Perú ha sido un poco a la inversa. Cuando hemos despertado, ya estábamos invadidos, ya el magisterio, el Poder Judicial, el Jurado Nacional de Elecciones, todos son rojos, todos son izquierdistas. Cuando hemos querido reclamar a alguien que nos salve de este fraude electoral tan escandaloso en primera y segunda vuelta, pues no hemos podido. Entonces, hemos estado recurriendo a la Fuerza Armada, a ver si alguien nos ayuda, porque ya no sabemos quién nos puede ayudar. Internacionalmente hemos tratado de acudir a los organismos internacionales, y sabes también bien claro que hay organismos internacionales que igualmente están invadidas por la izquierda. No hemos podido salir adelante, así estamos, ¿no? Así mismo, óyeme, increíble. Sí, Carlos, yo le voy a hacer una pregunta a Marco. Sí, dime, Carlos. Marco, porque usted habló algo muy importante que tenemos que saberlo todos los amigos. Las universidades, ¿usted es profesor de alguna universidad actualmente? ¿Todavía? No, hasta el 2018 estuve ejerciendo. Bueno. En el 2018, lo que yo te estaba diciendo, la cosa ya colapsaba, ya no era calidad, era cantidad, y no compartiendo esa ideología me aparté realmente de la Ahora, ¿cómo usted percibió, Marco, cómo usted percibió, porque esto es importante saberlo, cómo usted percibió
¿dónde usted percibió la influencia izquierdista de la universidad? ¿Dentro del claustro de maestros o también en los alumnos también que iban ingresando? No, yo creo que ahí el tema viene de arriba para abajo, porque el joven que ingresa ahí, ingresa con problemas, ¿no? Es un joven todavía que viene acá una primaria, una secundaria, que son como 11 años de estudios, y todavía no sabe qué hacer. Realmente ahí la universidad se madura, ¿no? Y si encuentras un sistema que no es el adecuado para hacer despertar, que piense ese joven, que salga preparado para ser un triunfador, ¿no? Ahí colapsa el tema. Ahí es donde colapsa. Imagínate, acá el mismo presidente, Pedro Castillo, ha dicho el ingreso libre a las universidades. Qué bonito, ¿no? Pero siempre hay una meritocracia. O sea, si todos vamos a ser doctores, si todos vamos a ser ingenieros, si todos vamos a ser abogados, ¿en qué terminamos? O sea, las necesidades de un país son diversas y cada quien nació para algo. Pero el joven, si al joven no lo orientas y te le dices que todos tienen que ser ingenieros, todos tienen que ser médicos, todos tienen que ser economistas, acabamos mal. Ahora, no hay ningún filtro acá en el Perú, Carlos. En las universidades privadas no hay filtros. Todo el que paga ingresa. Y al pagar tienes derecho a salir. O sea que adentro tampoco hay filtros. En la parte interna de la universidad no hay filtro. Entonces, ese joven que ingresó mal sale peor. En la parte pública hay filtro. Hasta hoy día hay exámenes de admisión. El tema está adentro. Adentro no hay calidad en la educación. Entonces, lo empeoras. Por eso digo que todos los días producimos más Pedro Castillo por ese tema. O sea, no lo sacas preparado para nada, no importa nada. Lo que importa es cuánto dejó cuánto pagó y listo. El resto no importa. Increíble. Oye, y qué interesante lo que él habla, porque fíjate, estás hablando de lo mismo que en Cuba. Todo el mundo era profesional y todo el mundo tenía que ser profesional. O sea, este señor copia. Y fíjate, Marco, ese discurso de Pedro Castillo me pareció muy interesante en el sentido de que eso jamás se le ocurriría a Pedro Castillo. O sea, eso estuvo bien elaborado por un grupo de personas para decir a los peruanos y sobre todo a la clase más desafortunada en Perú y a la que menos capacidad de educación tiene, lo que ellos quieren escuchar. Porque la masividad en la educación tampoco es posible. En primer lugar, porque las universidades tienen un cupo. En segundo lugar, porque el gobierno no tiene un presupuesto para poder masificar la educación. O sea, todo esto es un fraude, pero está hecho en función de captar la mentalidad del pueblo peruano. Eso es igual que cuando tú le dices a la gente, no, yo no voy a estar en el palacio de gobierno, pero un palacio de gobierno que tiene años y años en Perú. Es una edificación vieja y que definitivamente el gobierno tiene que estar en algún lugar. Eso cumple un objetivo ideológico. No tiene, como dices tú, ningún sustento económico, como también el reducirle los sueldos a los expresidentes y a quien sea no impacta en lo absoluto en la situación del Perú. No puede impactar. El Perú tiene, creo, 32 millones de personas, creo actualmente, ¿no? Así es, sí. Entonces, en un país como el Perú, donde hay bastante contraste entre las clases alta, media y baja, porque en Perú yo vi eso. Pero yo, siendo un extranjero en Perú, tuve posibilidades de trabajar y jamás pensé ganar en Perú lo que yo nunca habría reunido en Cuba en toda mi vida. Porque tengo que ser honesto. Yo podía haber trabajado hasta retirarme en Cuba y a lo mejor no hubiera representado ni 1 año o 2 años en Perú, con lo que yo gané en Perú, desde que empecé allí, trabajando con ustedes. Ahora, muchas personas en Perú que tienen propiedades, y aquí hay una confusión, muchas personas que tienen propiedad privada, pequeñas, por ejemplo, aquellos que tenían puestos en sus casas, ahí en las aceras, en Andahuasi, vendían tiendecitas, los que tienen restaurantes, no conocen la realidad cubana. Ellos hablan del Che Guevara, hablan del socialismo, pero no saben que en Cuba todo ha sido expropiado después de 1959. Hasta las bodegas, los almacenes, los pequeños negocios, el zapatero, el médico. Entonces, bueno, estos señores no saben de lo que están hablando. Tienen una idea falsa de lo que es ese tipo de revolución y piensan que ellos podrían, desde el punto de vista de capital, beneficiarse de una revolución socialista. Están completamente equivocados.
Lo que no conocen lo que es un sistema socialista y lo es la incompatibilidad que hay entre los medios de producción en manos de un capitalista y la sociedad socialista que es antagonista con eso. Entonces, esa confusión, esa tinta, esas medias aguas no existen. Ahora, es importante que tú hables, Marco. Carlos, saluda a Fátima Díaz, que te puso ahí un Fátima Díaz. Ah, sí, bueno, Fátima, muchas gracias, muy amable. Un super sticker. Ah, gracias por el super sticker, gracias. Lo que pasa es que yo no veo aquí el chat, pero gracias, que si tú ves a alguien ahí, yo lo voy a ver si lo puedo abrir. Pero Carlos, gracias Fátima. Antes de darle la palabra a Marco, después Carlos, quiero hablar algo que hablaste ahí, por favor. No te Sí, dime. Bueno, ahí vamos a tener un punto en desacuerdo, Carlos y yo, es muy importante, algo ahí. Todo lo demás coincido, pero ahí hay que ubicarlo, que dices de los políticos. Ok, algo que tenemos que entender. Yo, como gobierno, si yo quiero ingresar a la política en cargos de presidente o de ministros, yo sí a los expresidentes le limito el salario de jubilación. ¿Por qué? Porque está en un término muy corto y se va un rico con unos super salarios. Entonces el señor Marco Antonio, que ha trabajado tantos años en el país, se retira con un sueldo miserable. Y no es justo. Ahora, ¿a quién yo le subo el sueldo? A los tecnócratas, para que hagan que el gobierno funcione mejor y acabar con la corrupción de abajo. Y el político es un servidor público. Tú vas a entrar a la política como servidor público. Tú no vas a entrar a la política para hacerte rico. Tú vas a entrar para servir. El que sirve va a servir sin ningún tipo de interés. Desgraciadamente la política viene un interés monetario. Lo hemos visto en América Latina. Este es el problema, Carlos, que ahí vienen los Pedro Castillo. Porque los políticos anteriores, cuando tú ves la política, Alan García se tuvo que meter un tiro, el otro está preso, el otro sé por qué. Porque se han robado el dinero de la nación. Se retiran con unos super, permíteme, sí, se retiran con unos super salarios. Está bien, esto le gusta el símbolo, los izquierdistas, sabemos que es símbolo, pero la culpa la tienen los mismos políticos y la sociedad, que debe de exigir a través de la Constitución que es un servidor público y tiene que estar limitado el salario. El de abajo del gobierno que gane ahora. Otra cosa que tiene un gran problema en las economías de América Latina, Carlos, y Marco Antonio, amigo del chat, el problema de los negocios informales. Los negocios informales, cuando no son controlados por el sistema de imposición, de impositivo de un país, trae clientelismo político. De eso se aprovechan los políticos principalmente de izquierda, del que tiene un chicharrito, el que tiene un negocito y no paga impuestos. Entonces paga cuota al alcalde de la localidad o al representante y ese hace leyes para que ese hombre no pague impuestos. Ese dinero que deja de entrar a las arcas del país para poder mejorar el país y no agobiar a la clase media que trabaja, que está reportando el seguro social de cada país, ni a la clase empresarial que tiene que pagar los impuestos como son. Pero ¿qué pasa? A millones de negocios no pagar impuestos, dejan de entrar un dinero que es para mejorar tal vez el servicio social del país. Entonces, tenemos que, la parte América Latina tiene una irresponsabilidad fiscal grandísima que ha tenido como consecuencia la pobreza en toda América Latina. Porque nosotros los cubanos estamos, Marco, Cuba está tan jodida que llegamos a México y a Perú y lo vemos sabroso. Porque es que, como dice Carlos, un estudiante, sí, él llega y trabaja y ganó bien. Pero es que salimos de una Cuba tan jodida. Y esto es bueno que yo lo esté diciendo, ¿sabes por qué? Porque yo he visto a personas que quieren ingresar en la política en la Cuba post-castrista y piensan que los problemas sociales se van a resolver de ahora por ahorita. En los Estados Unidos, que es un país que el dinero de los impuestos se ve reflejado, hay millones de pobres en los Estados Unidos. Hay más de 40 millones de pobres en los Estados Unidos que dependen de una ayuda gubernamental del gobierno. Si Estados Unidos no llevara una política impositiva correcta y con todo y eso, la carga impositiva en los Estados Unidos nos las dan y nos las cargan a las personas que trabajamos.
los impuestos progresivos ahí van creciendo cada día más para poder ayudar a los pobres. No, yo no quiero que a mí tú me ayudes así. Si yo estoy sano, créame la posibilidad de trabajar. Créame inversiones. No me hagas agobiante que yo pueda abrir un negocio. Y entonces, porque el que trabaja y el que pone un negocio da empleo y crea riqueza al nivel que sea. Entonces tenemos que ser responsables. América Latina, el gran problema que es el descontrol fiscal en todos los países de América Latina. Que hay millones de gente que tienen negocios y no aportan nada a las arcas del país. O sea, hombres que reportan al Seguro Social como Marco Antonio, se le hace imposible porque la carga impositiva a través del Seguro Social es muy alta, porque hay millones que no reportan y están ganando dinero. Ese es el gran problema de América Latina, Carlos. Eso es lo único que yo quería decirte, que estaba un poco en desacuerdo contigo Oye, ahí, porque tenemos que ser diligentes. Yo también no tengo la razón, pero es un problema que yo vi en México. Yo viví en México y yo vi ese problema. La gente no paga impuestos, burlan el Carlos, fisco. así, eso y en tu programa lo hacemos siempre así. Pero en realidad no estamos tan en desacuerdo, porque déjame decirte, yo no estoy queriendo que un presidente se pague un salario que no merece ni un congresista. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo hablo de lo que se merece. Ahora, lo que se merece, que lo decide el pueblo peruano, ¿no verdad? Que lo decían las leyes, pero lo que se merece es lo que le corresponde. Y así se retire, le corresponde un retiro. Ahora, cualquiera no es presidente de un país. Lo que pasa es que, mira, hay un populismo. Te voy a decir de dónde vengo yo con esa preocupación, porque yo lo viví y Marco Antonio me va a dar la razón. Primero voy a hablar del Paraguay, de este presidente, el expresidente de Paraguay, de Uruguay. Mujica. ¿Okay? Mujica. Ese es el pueblo. Estos pueblos tienen a Mujica como una cosa, tú sabes. Pero una cosa es, yo no considero que un presidente del país vive como vivió el señor Mujica. Yo no lo considero. Porque yo considero que una persona que llega a la presidencia tiene un mérito para llegar a ese lugar y le corresponde un salario. Ahora, si esa persona es un millonario y no quiere cobrar, bueno, eso es un problema de él. Ahora, vengo también por ahí porque Marco Antonio sabe esto. Nosotros trabajamos en la industria peruana y en el sistema cooperativo muchas veces los trabajadores querían bajarle el salario a los ingenieros. Pero déjame decirte una cosa, estudiar ingeniería tiene un tiempo y seguir estudiando tiene otro. El trabajo de un profesional, y voy a hablar en este caso de la ingeniería, tiene un valor. Porque déjame decirte algo, muchas cosas que sucedió, y esta es mi opinión de la industria azucarera peruana, que déjame decirte, los mayores rendimientos de caña y de azúcar en el mundo están posiblemente en Perú, o estaban en Perú, entre Perú y Colombia. Porque Perú es un país que se puede cosechar todo el año y que tiene la posibilidad de irrigar la caña, no cuando llueve, sino por el control del agua. Y en Perú habían unos rendimientos muy grandes de tonelada de caña por hectárea. La caña en el Perú tiene un tamaño incalculable. Y yo viví eso y lo vi con mis ojos. Ahora, ese ingeniero agrónomo, ese ingeniero químico, ese ingeniero mecánico tuvo que estudiar. Y cuando tú tomas, y eso es algo que yo he visto, cuando tú tomas una industria como esta y tú dices, yo voy a prescindir de estos señores porque les voy a quitar el salario. Ok. Y votaban los ingenieros, gente capacitada, gente muy capaz que conocían esa industria. Una industria que un ingeniero así no se forma todos los días. Porque déjame decirte, todo el mundo no va. Tú puedes ser ingeniero mecánico, para tú tener un expertise en industria automovilística, química, mecánica, un ingenio, tienes que pasar por un periodo de tiempo y todo el mundo no tiene esa suerte o esa capacidad de ser un buen ingeniero que pueda. Ahora, ¿qué pasaba esta industria, como dice Marco Polo? Una industria que en una época determinada tenía tremendo desarrollo, como en el caso de este ingenio, Casa Grande, que tenía un difusor anular, ¿no es? Era uno de los primeros alemán, instalado ahí en América Latina. Es una tecnología súper moderna. Al tú prescindir de estos ingenieros, ¿tú crees que alguien que no estudió puede programar inversiones? ¿Puede hacer mantenimientos a largo plazo o inversiones capitales? Eso se dejó de hacer. Al invertir ese dinero en crecerse los salarios y prescindir de personas capacitadas, entonces esta industria empezó a caer en una crisis.
Y lo igual pasa en el gobierno. No, yo no estoy diciendo, yo estoy de acuerdo contigo, pero tú no vas a querer que esté una persona en el presidente que gane 900 soles, por favor. ¿Cómo vas a querer pagarle 900 soles a un presidente? ¿Hasta dónde llega la cordura? 900 soles al cambio actual son $300. Eso no, pero el retiro debe ser acorde a un retiro de un profesional. Sí, porque sí. tampoco vamos a coger si tú coges la política como especulación, eso es lo pobre. Ahora, fíjate, Carlos, tocaste un tema muy importante y eso es peligroso. Y es lo que decía Marco Antonio, cómo la sociedad de Perú ha creado muchos castillos. Fíjate. A ver, tú dijiste algo muy importante y lo copié. Los trabajadores de la cooperativa querían bajarle el salario a los ingenieros. Ojo con esto. Eso que no es el gobierno, no es el dueño de una empresa, es el colectivo de trabajadores. Ese es el caldo de cultivo para los castillos. ¿Por qué? Es la envidia. Porque ellos no saben el trabajo que pasaron ustedes los ingenieros. Que lo diga él, que para él va a estudiar. Marco Antonio. Entonces, es ahí el problema de las sociedades. ¿Qué viene con eso? ¿Por qué plantean eso un grupo de colectivistas? Bájenle el salario a los ingenieros. ¿Por qué? Porque vienen con poca preparación educacional. No saben lo que es el sacrificio de estudiar. Ese es el gran problema en las sociedades. Entonces viene Pedro Castillo a ese mismo central y dice, esto es de ustedes los trabajadores. Fulano de tal, tú vas a ser el director de central, el más destacado políticamente. Y el tipo va a estar ahí y va a joder a todo el mundo. Entonces no va a haber producción, no va a haber nada porque es de todo el mundo. Y de lo que es de todo no funciona. El Estado no puede hacerse cargo de todo. Ojo con esto. Los pueblos latinoamericanos hay que trabajar mucho en la conciencia cívica, educacional en Latinoamérica, porque es la envidia. Y esa envidia la promueve la izquierda. ¿Por qué voy a bajarle el salario a los ingenieros? Si ellos se sacrificaron estudiando, son los que están echando a andar el central. No, pero yo soy el trabajador. Es la competencia, viene del sindicato izquierdista y lo pones a pagar. Entonces ahí viene un Pedro Castillo. Eso es injusticia, que esto con lo otro y vamos a acabar con el ingeniero Marco Antonio. Marco Antonio, ¿por qué está ganando tanto? Porque tiene un carro y yo no lo tengo. No, porque Marco Antonio estudió, papá. ¿Me entiendes? Pero como nadie, no están adaptados, no están educados a cómo se hace profesional uno, como ustedes, entonces es muy fácil quitarlo. Y eso es lo que se aprovecha a la izquierda. Qué bueno que tocaste el tema, Carlos, porque no fue el dueño de la empresa. Y Marco puede hablarnos mejor a nosotros eso que es peruano. Sí, vamos a dejarlo que él diga a ver un poco de eso. A ver, había un tema que lo tocaste, Carlos, sobre los que viven en el extranjero, por ejemplo. Acá en el Perú muchos salieron hacia afuera. En esta última campaña hubieras visto la cantidad de gente que vive afuera, que vive en Europa y vive en Estados Unidos, que apostaban a votar en contra de Keiko, de Fujimori. Y la gran pregunta era, oye, ¿por qué no te fuiste a vivir a Venezuela o a Cuba? Pues, ¿no? Entonces, ¿por qué elegiste Estados Unidos? ¿Para que tú vivas bien allá y acá los que nos quedamos? ¿No? Entonces, algo incoherente. Este tema de los expresidentes y los presidentes, bueno, sabes que un tema grande acá en esto es la corrupción. Un tema por los que llega Castillo es la corrupción y por los que va a continuar peor todavía la corrupción. Por ejemplo, acabamos de tener un presidente 8 meses que llegó por casualidad, entre comillas, Sagasti, y le toca ese sueldo vitalicio hasta que se muera. Qué injusto realmente. El pueblo no votó por él, llegó ahí por una casualidad, creo que manejada, pero bueno, y por 8 meses, toda su vida, va a tener que ganar los 15,000 soles que gana el presidente, ¿no? Incoherente. Pero ese tema de la corrupción, perdón, es lo que ha ocasionado muchos otros problemas. Decían, tenemos, imagínate, expresidentes con uno encarcelado, otros por encarcelar, otros que están ahí, lo manejan políticamente, pero por decir Fujimori termina en la cárcel. Y la corrupción, yo creo que Fujimori para mí, en mis más de 60 años de existencia que tengo, fue el mejor presidente que lo viví, gerenció el país. Ese señor gerenció el país. Hasta que le llegó el momento también de la ambición, Vladimiro, en combinación con Vladimiro Montesino, y bueno, acabó con su imagen que tenía. Pero él está preso no por eso, él está preso por la izquierda.
Él está preso porque en su gobierno cayó el terrorista más grande que hemos tenido en el Perú. Esa es la verdad. Entonces, la gente no lo quiere a Fujimori adentro, todos los que lo quieren adentro son los izquierdistas, los rojos, ellos viven felices que se muera ahí. Ellos son capaces de amnistiar a Abimael Guzmán y dejar a que se muera Fujimori adentro. A ese extremo estamos llegando, ¿no? El tema de las profesiones, el tema pues del valor que se le da, que tocaban ambos, igual, entonces ese tema del sueldo vitalicio está pues un poquito que debería mejorarse, ¿no? Porque a veces es incongruente. No gane poco, pero tampoco pues va a vivir toda su vida en no sé, en una jaula de oro. Pero sí ha pasado eso con lo que dice Carlos, ¿no? El gran tema es acá la envidia que existió en el sistema de izquierda. O sea, todos tenían que ganar igual, pero no hacia arriba, hacia abajo. O sea, el que no había estudiado tenía que ganar igual que el que había estudiado, se había quemado las pestañas 5, 10 años estudiando, 20 años estudiando, y con todo el expertise encima que ha ganado, bajarle el sueldo al sueldo que él tenía, porque ese tenía que ser así. En las cooperativas, imagínate, cuando se crearon las cooperativas, y como todos los señores eran dueños, salvo honrosas excepciones seguramente por ahí, ya el que hacía limpieza ya no hacía limpieza, no el que ya era dueño había que contratar a otra persona que haga limpieza. La que era la secretaria ya no era más secretaria porque ya era dueña, había que contratar a otras personas, una o dos, para que le ayuden en ese trabajo. Entonces, imagínate, así cómo haces rentable a una empresa, la quiebras fácilmente, rápido, ¿no? Entonces, ese tema de la envidia sí ocasionó muchos problemas, ¿no? En alguna ocasión, una anécdota en una empresa, Andahuasi, la que dice Carlos, cuando estuve por primera vez, creo que ese tiempo coincidía con él allá, estaba mal económicamente. Entonces, había una persona que quería salvar económicamente la empresa y pedía una cantidad de sueldo. La gente no le quería pagar la cantidad de sueldo que quería. Yo le decía, páguenle el doble. Si ese señor es capaz de salvar económicamente la empresa, no le pague lo que le pide, páguele el doble. Prémialo. Porque por algo debe ser, tiene el conocimiento para hacerlo, ¿no? Pero eso no se ha podido, esa meritocracia no la hemos vivido, ni peor ahora la vamos a vivir, ¿no? Gobernados por nadie. ¿Sí? Ese es un gran problema. Pero ese problema de la corrupción sí ha sido y es en América Latina, en el mundo, es un problema grave, y acá el Perú lo estamos viviendo, y que pues la peor lección que nos están dando es estas elecciones que hemos tenido, donde no hemos podido de ninguna manera tratar de hacer justicia, o por lo menos que se haga una auditoría a toda esta elección, y si el señor Pedro Castillo salía ganando ahí, pues bueno, nadie podía hablar ya de un fraude ni nada, porque bueno, ganó limpio, como una lección acá a todos los gobernantes que hemos tenido, todos, y todos los peruanos que a veces de una u otra manera también dejamos que hagan, ¿no? Dejamos que hagan realmente lo que ellos quieren hacer. Ahora, Marco, mira, Carlos, déjame hacerte esta pregunta porque es interesante, fíjate. Y en este caso, estamos hablando del Perú, pero cuando hablamos del Perú hablamos de nuestro pueblo, porque es que esto no es un problema solo del Perú, es de nuestro pueblo. Aquí estamos no acusando, sino hablando de lo que nos pasa a nosotros. Pero fíjate una cosa interesante que yo quiero que tú me hables. Ponen a Keiko Fujimori de candidata a la presidencia. Y algunas personas la quieren encarcelar. Ahora, y yo digo, bueno, ¿cómo tú vas a poner de presidente a alguien que tú quieres encarcelar? Otros querían sacar de la cárcel al hermano de Humala para que tomara la presidencia. Fíjate esto. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo puede ser que en nuestro pueblo ocurran estas cosas? Si yo voy a meter a una persona a presidente, a candidato a presidente, ¿cómo lo voy a querer meter preso después? Porque si yo voy a querer meter a alguien preso, no lo puedo poner de candidato a presidente. Y si yo voy a sacar a alguien de la cárcel para que entonces gobierne el país, entonces, ¿dónde estamos, no? Esas dos cosas llaman la atención junto con lo que tú me hablas de Fujimori. Fíjate, yo lo viví en Perú 10 años y le tengo un tremendo agradecimiento al Perú. Y parte de eso, de verdad, cuando me han llamado a veces a trabajar, yo he ido técnicamente más que salarialmente, porque yo también tengo un agradecimiento donde yo trabajé tantos años y donde me acogieron. O sea, eso está por encima, es un compromiso. Por tanto, a mí me interesa que el Perú, yo no tengo un objetivo político, ni estaba en contra ni a favor de nadie.
yo creo que lo mejor debe ser para el Perú. Ahora, en el caso de Keiko Fujimori, me llamó mucho la atención de que la quisieran poner de presidente y ahora la quieran encarcelar, igual que el señor de hermano de Humala. Ahora, en el caso de Fujimori, porque yo viví ese gobierno, sin ser fujimorista, yo voté por Fujimori. Y estoy de acuerdo contigo que Fujimori fue más allá y trató de convertirse tal vez en un dictador, las ambiciones personales. Sin embargo, Fujimori, en la época que él gobernó el Perú, yo llegué después de Galán García, pero yo sí pude observar esos cambios en el Perú. Y el Perú llegó a estabilizar la moneda y el Perú se llegó a poder viajar de un lugar a otro. Y en el Perú regresó la inversión extranjera. Y en el Perú regresó la tranquilidad. Yo no estoy exculpando a Fujimori. Ahora, tampoco se puede comparar a Alberto Fujimori con Ibamel Guzmán. O sea, no se pueden poner dos personas al mismo nivel. Entonces, Keiko, que es la hija de Fujimori, lamentablemente, que fue la candidata que tal vez debió haber otro, es inconcebible que tú quieras a una persona poner en la presidencia, pero entonces ahora que ya no es presidente, tú lo vas a querer encarcelar o quieras sacar de la cárcel a otro para que gobierne el Perú. Yo creo que nuestros pueblos tienen que mirar eso, porque en ese camino estamos mal. Marco, no sé qué tú piensas de eso. Déjame antes de Marco, para preguntarle a Marco, Carlos, y decir, bueno, ante lo bueno no se puede justificar lo malo. Fujimori hizo cosas buenas. Pero acuérdate, tú puedes ser el tipo más bueno del mundo, puedes hacer muchas obras, puedes ser el mejor deportista que más hace cosas mejores hace para tu país. Fallas en una cosita y el mundo te cae arriba. ¿Me entiendes? Te cae arriba y te hacen talco. Lo bueno que hiciste, no hagas cosas buenas que parezcan malas o cosas malas que parezcan buenas. Entonces tú tienes que, Fujimori cumplió con un mandato, termina en triunfador. Yo me recuerdo que en Cuba había un deportista que por eso, que es un nefasto para la política cubana, pero ha sido uno de los pocos deportistas en Cuba que se retiró en la gloria. Por eso vicepresidente de la IAF, de la Internacional Federación de Atletismo, Juan Torena. Juan Torena se retiró en plena facultades, porque él entendió. Y digo, yo me voy a retirar en plenas facultades, porque si yo me retiro viejo, ya el mundo me recuerda, no me recuerda con lo que hice, no me recuerda con lo último malo que estoy haciendo. Y se retiró con lo bueno. Entonces, Fujimori no tenía que haberse retirado. ¿Cuándo fue? Vino Montesino, hubiera quedado para la historia diferente. Claro. ¿Me entiende? Sí. Ahora, otro fallo de Fujimori fue, y de la gente de Fujimori, no crear nuevos cuadros, preparar nuevos cuadros que pudieran sustituir a Fujimori. Gran problema de América Latina. ¿Cuál es el problema de América Latina? El problema de los dictadores. Queremos eternizarnos en el poder porque el poder corrompe, el poder es bueno. Y todo el mundo cuando voltea para Cuba, dicen, coño, el poder de Fidel Castro, quisiera tenerlo yo. Mira, presidentes como Carlos Salinas de Gortari en México, amagó con la reelección. Va a amagar López Obrador, han amagado todos los presidentes de América Latina, porque es que el poder es atractivo. Entonces Fujimori tenía que haberse retirado en el momento que él tenía la economía arriba. Podía haber salido ahora al rescate del Perú. Digo yo, ¿me entiendes? Entonces, lo bueno no puede justificar lo malo. Ahora, Marco, déjeme hacer un pregunta, ingeniero. Sí. ¿Con cuánto por ciento ganó Castillo a Fujimori? A ver, le ha ganado por 40,000 votos de los casi, vaya, se me va la memoria la cantidad de votantes que ha habido, pero le ha ganado por 40,000 votos ¿por qué te digo? Por un estadio nacional acá de fútbol lleno, nada más. Esa ha sido la diferencia por la que le ha ganado, ¿no? Okay. Quiero que me responda. 0,4% de diferencia es. Cero, mira esto. Ahora, cero, qué bueno que usted me dice eso, porque quiero que me responda y me diga este análisis. A ver, ¿cómo Castillo, que ganó con el 0,1 sobre 0,4%, se va a atrever a querer cambiar una constitución cuando el país está dividido? Cuando tú nada más que estás ganando por 40,000 votos. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Por qué la sociedad peruana no ha salido a protestar ya desde el primer día?
aquellos Mira, inconformes que votaron por Jacob Fujimori, que son millones de peruanos. Ojo con esto, no pueden dejarse los peruanos meterse ese pie, porque aquí es sí, preocupante lo que está pasando en Perú. Adelante, mira, ingeniero. es cierto, lo de Fujimori fue muy bueno un primer gobierno y él debió terminar el primer gobierno y seguramente hoy debería volver a ser presidente cuantas veces haya querido. Ese es el gran Claro. error que él cometió. Eh, Después, en ese tema en las elecciones estas, cuando decimos que hoy día queremos meter a la cárcel a ex candidatos, se ha dejado participar pues a gente que está no con condena, no, porque este señor Cerrón, que es un comunista por todos lados, este señor sí tiene una condena, no le permitió participar, porque él es el dueño del partido Perú Libre, por el cual ha ganado Castillo, pero él es el dueño, ¿no? Pero se ha permitido participar a terroristas, ¿no? A gente, tenemos una vicepresidenta también corrupta, tenemos congresistas ahorita en conexión con los terroristas, el primer ministro es haciendo apología al terrorismo. Imagínate, o sea, nadie limpió esas listas porque le decía, el Jurado Nacional de Elecciones ya estaba invadido con los rojos. Y ellos no le pusieron ningún alto. Y cuando sí habido gente en la etapa de elecciones que ha puesto en duda estas participaciones del Jurado Nacional, dijo que todo estaba correcto. El señor mismo Pedro Castillo tenía oculto que había sido gerente, tenía una empresa constructora, no lo había no lo había presentado, no lo había declarado. Cuando dijeron que ese señor estaba en falta, el jurado dijo, no hay problema, que siga. El señor Vizcarra, un señor también, un delincuente que gobernó el país, igual el jurado le permitió participar en el Congreso, para el Congreso, ¿no? Entonces, ese ha sido todos los errores que ha habido acá en nuestras elecciones, y cuando ya salimos, pues realmente lo que dices, no ha habido líderes, no ha habido líderes que puedan realmente salvar esto. Y bueno, y también hay que decir, se supone, y lo presuponemos, que este fraude ha venido de la primera vuelta, porque ha habido otra gente que podía haber candidateado, podía haber llegado a la segunda vuelta, pero si alguien maneja la primera vuelta, y si alguien ha manejado los votos, este señor Pedro Castillo subió de 2% a 13% en 5 días. No sé quién puede subir en un porcentaje tan abismal en menos de una semana, ¿no? Y se tumbaron abajo lo que estaban liderando las encuestas preelectorales. Y si este señor sube, la mejor opción con quien llegara a la segunda vuelta era Keiko Fujimori, ¿no? Que tiene ese antivoto, era la persona que si a alguien le podía ganar a la izquierda, era Keiko Fujimori. Ahora, déjame hacer una pregunta, Carlos, con perdón, porque hay que aprovechar al ingeniero que está aquí, que está en Perú. A ver, porque vemos a Vladimir, dime, Carlos. Claro que sí. Sí, porque es bueno para saber. A ver, Vladimir Cerrón, el comunista que estudió en Cuba, se preparó en la escuela Nico López del Partido Comunista de Cuba, es dueño de un partido, el Partido Libre, Partido Perú Libre, ¿no? Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el Partido Perú Libre, que a través de la Constitución, escuchen esto porque esto es importante, la Constitución que quiere quitar Castillo le dio la posibilidad a un comunista como Cerrón crear un partido? Esa Constitución que ellos quieren tumbar. Ahora, ¿cuánto le cuesta al Perú mantener un partido como Perú Libre? ¿No sabe más o menos usted el cálculo? No, se han pedido, normalmente se hacen declaraciones de lo que ha costado a cada partido su participación. Hasta ahora hay muchas dudas, incluso, saben, salió publicado de toda una mafia delincuencial en el centro del Perú, en Junín específicamente, que colabora con el Partido Perú Libre, ¿no? Hasta ayer el fiscal quiere involucrarlo en esa investigación al señor Cerrón, pero no sé hacia dónde vamos, ¿no? Porque imagínate nomás ya
hay problemas con cuando Carlos dice que todavía acá él ha disfrutado de la libertad y hasta ahora la estamos disfrutando de la libertad. Hasta ahora puedo yo decir lo que estoy diciendo, no sé mañana si pueda decir lo mismo que acabo de decir, pero hay, por ejemplo, medios de comunicación que ya están siendo vetados, ¿no? Ya le quitaron algunas, le han quitado la señal también y no puede salir al aire en determinados canales. Ya hay periodistas que se están yendo fuera de acá por el temor de lo que viene, ¿no? Entonces, sí, estamos entrando, y cuando habla Carlos Calvo sobre cómo es posible que quieran cambiar la Constitución, claro, los peruanos no queremos, hemos vivido bien con esta Constitución, ¿para qué cambiarla? Se puede hacer ajustes, creo que sí, se pueden hacer ajustes, como en todo lugar del mundo, siempre hay algo que falla, siempre hay algo que mejorar, eso se puede hacer. Pero cambiar una Constitución que nos ha permitido salir adelante y de la cual creo que hoy día, donde con tantos problemas que tenemos, económicos, de sanidad, comenzar a fijarse o darle prioridad a un cambio de Constitución es imposible. La única manera que lo pueden hacer, Carlos, es igual, por el Congreso, donde no tienen mayoría, es imposible que lo hagan. Entonces ellos están apostando a algo que también la Constitución, un referéndum. Entonces si hacen un referéndum legal, acá nadie va a apostar, no es nadie, la gran es que cantidad, los puntos no le dan, es que los puntos matemáticamente no le dan. no le dan los puntos matemáticamente porque él gana nada más con un margen del 0,4% por 40.000 puntos, votos. Claro, no le da. Si se hace el cambio dan. es un fraude. A eso voy. O sea, la única manera que puede hacer es con otro fraude. No hay otra manera. Así legalmente no hay. Mira, en el Congreso nada más no tienen mayoría. Y con estos ministros que acaba de nombrar, algunos que todavía le han estado dando dentro del nuevo Congreso, le han estado dando su voto, se están apartando, ¿no? Ya le están poniendo peros, algunos públicamente vemos a veces con alguna sonrisa en la cara de que me arrepiento, ¿no? Hay gente, hasta artistas famosos de acá, que me arrepiento. Entonces, pero te arrepientes tarde, ya no jodiste a todos. Sí. Oye, y hay una diferencia entre el gobierno de Ollanta Humala y el gobierno de este señor Pedro Castillo. Porque a pesar de que Ollanta Humala en un principio se quiso ligar a Venezuela, después gobernó más hacia el centro y se cayó la boca. Trató de utilizar tal vez lo que Lula en Brasil, pero este señor sí es abiertamente, se ve que tiene una política que más que de izquierda o de centro izquierda es socialista y está el peligro de ese cambio de la Constitución porque está bien, la Constitución es algo importante. Mira, de los presidentes después de Fujimori, que han habido varios y algunos han sido del pueblo peruano, porque por ejemplo, yo sé cómo es la cosa en Perú, la gente votó por Toledo, pusieron a Toledo porque Toledo representaba, tú sabes, había estudiado en los Estados Unidos, pero era, tú sabes, la clase pues indígena, todo esto, las facciones, todo, bueno, Omar, Toledo. Bueno, pues Toledo después tuvo problemas, le fueron arriba a Toledo, y vino el otro, y vino el otro, y vino el otro, pero casi nadie toca la Constitución, porque la Constitución es algo que en un país hay que tocarlo con mucho cuidado. Una Constitución en un país no se hace arbitrariamente, ni se hace a lo loco, ni se cambia todos los años. Entonces, cuando uno va a cambiar una Constitución, necesita de verdad hacer una propuesta. Pero ¿qué pasa? Estos señores, hay un peligro inminente porque si tú quieres ajustar la Constitución para bien, tú la puedes ajustar. Pero si el cambio que tú quieres es para permitir gobernar en el país y asentarse una dictadura de este tipo totalitario, corte socialista, que en realidad va a traer más desastre al Perú que beneficio, entonces sí hay un peligro inminente al Perú. Y fíjate que hay mucha tela por decortar lo que un gobernante en Perú podía proponer, porque está el tema de la salud, el tema del empleo, el tema de cómo mejorar, tú sabes, regresar al Perú a ser un país competitivo. Sin embargo, la Constitución está por encima de todo esto. Sí. Ahí hay algo peligroso, porque al poner la Constitución por encima de todo lo otro, porque lo que está pasando en el Perú, sobre todo, porque el Perú es un país rico, pero como dice, como todos estos países de América Latina, incluyendo donde yo nací, son países corruptos, y el socialismo no lo va a liberar de la corrupción, porque si quiere ver un país más corrupto que Cuba o Venezuela y son socialistas, vete ahí. Ahora,
O sea, que el país tome una izquierda no quiere decir que no va a tener corruptos, eso es mentira. Posiblemente mucho más corrupto que lo que había ahora. Pero tratar de darle importancia al cambio de la Constitución por encima de otras cosas también es un peligro. Es un peligro porque no se sabe qué se esconde. Y en este caso, mis mejores deseos son para que el Perú de verdad progrese. No sé, yo no tengo nada en contra de que esté un gobernante u otro, pero sí es preocupante. Y estos símbolos de un sombrero, estos símbolos de una barba como la de Fidel, estos símbolos de un uniforme verde olivo que tenía Fidel y de unos camisas de puño rojo como tiene este señor, son siempre un peligro para los países de nosotros. Son un peligro grave. Sí. Porque los pueblos ven estas cosas como una cosa sencilla, pero en realidad detrás de esto se oculta una manipulación ideológica muy fuerte. Sí. José Carlos. Sí, y yo tengo, mira, ¿qué sucede? Y vamos a ver síntomas muy peligrosos que yo lo estoy viendo en México ya. Y ahorita lo dijo Marco Antonio Polo. Digo algo muy importante. Todavía ya no lleva ni tantos días gobernando y hay censura de algunos medios. Este señor ya no lleva gobernando muchos días y hay censura. Y las personas empiezan con el miedo ahorita de poder hablar. Ya yo veo esto en México con miedo de hablar, pero también lo vemos en Estados Unidos, donde de modo se está practicando ya la censura a espacios como este. A mi canal lo han censurado, le han aguantado el alcance, la misma plataforma, porque ellos deciden que es un vocabulario bueno no para la comunidad. Estamos viendo que el mundo se encamina dentro de esa globalización a un modelo de censura. Vemos cómo la izquierda ha avanzado de mala manera. Usted ahorita dijo, Marco Antonio, que ustedes querían o van a protestar con las elecciones, sobre las elecciones en organismos multilaterales internacionales. Pero es que cuando tú buscas las Naciones Unidas, el presidente, el secretario general es un izquierdista. Si va a la OIT del trabajo, es izquierdista. Si va a la UNICEF, si va a los derechos humanos, es izquierdista. Bachelet. Y entonces estamos viendo que ellos avanzan. Ahora, ¿qué sucede? Las personas le empiezan a coger miedo, los empresarios de comunicaciones, porque temen perder el privilegio de poder seguir trabajando. Porque no sé en Perú, pero hay países latinoamericanos que el gobierno, dentro del presupuesto, tiene asignado para la prensa, para mantener la prensa escrita y a través de la propaganda del mismo gobierno en medios de comunicación masivos. Entonces el gobierno da dinero para que publicitarse en compañías privadas. Entonces yo te voy a pagar, pero tú no te puedes meter conmigo. Entonces cuando exista un periodista, un locutor muy antigobierno, que yo represento, izquierdista, oye, yo te voy a hacer una llamada, tal vez no es el presidente, tal vez el secretario de comunicaciones de la presidencia. Y le dice, oye, hace falta que me saque a fulano de tal, a Carlos Calvo, a Carlos de Cuba o a Marco Antonio, porque está muy duro contra el presidente. Y entonces, porque si no te voy a quitar dinero de lo que yo te doy para publicitarme el gobierno. ¿Qué hace el directivo? Te va a sacar, porque ese es el problema. Te va a sacar. Y entonces, las empresas también, empresarios que se comprometen con el poder político. Y como han hecho tanta corrupción, algunos, no todos los empresarios, tienen miedo que el político le vaya arriba en una auditoría. Porque tú no me has pagado tanto de impuestos. Porque entonces, llegan estos tipos izquierdistas, sometiendo al empresariado del país. Y después van por las instituciones autónomas independientes del país, Consejo Electoral, la Corte Suprema, y el Ejército, van por todo eso. O sea, él es el comandante jefe del Ejército. Él como comandante jefe puede pasar a retiro a todos los generales que vienen de tiempo y va a poner gente afines a él. Oye, lo hizo López Obrador en México, el secretario de la Defensa, es un tipo con tendencia izquierdista. ¿Me entiendes? Lo hizo Maduro, lo hizo Chávez. ¿Por qué? Porque esta es la escuela de La Habana, Cuba.
Esta es la escuela de La Habana, Cuba. Si no rompemos con eso y los pueblos no tratan de educarse mejor y empezar a reclamar sus derechos, porque Perú, de que este tipo quiera cambiar la constitución, es un error de la sociedad peruana. Porque cuando vemos la diferencia de puntos que hay en el triunfo de Castillo, que se vio tanto tiempo para demorarse, para declarar a Castillo ganador, fíjense, es tanto el miedo de los organismos autónomos que si Castillo perdía, ellos tenían miedo a una rebelión popular. Porque el pueblo izquierdista ya estaba en la calle sin que el Consejo Electoral declarara a Castillo ganador y el pueblo decía que era ganador. ¿Qué hizo López Obrador en México antes de ganar las elecciones? Le dijo a la televisión, a los políticos, no chuchen al tigre, porque si el tigre se suelta, el tigre es el pueblo. Entonces hay una disyuntiva del Consejo Electoral de estos países. Ay, carajo, pero oye, no, vamos a dar mejor ganador a este tipo porque mira el pueblo como está. Además, los intereses económicos del país. Oye, se va a chivar la economía, no podemos tener un caos, vamos a dar ganador a este tipo. Pasó en México aceptaron el triunfo, el del PRI. Cuando el Consejo Nacional Electoral de México dijo, o el Instituto Nacional Electoral de México dijo, yo soy el único que puede decir el triunfador, el del PRI, se adelantó a dar el triunfo a López Obrador, a reconocer su derrota. Atienda, aquí hay un fraude. Aquí tú me estás trabajando la mente para que el del PAN, que era el que iba en el segundo lugar, también se retractara. ¿Y qué pasó? Claro, como efecto dominó, vino el del PRI, que era el gobierno, el candidato, dijo, yo perdí, ¿qué tiene que hacer el del PAN? Decir lo mismo, yo perdí. Y violaron lo que había dicho el Instituto Nacional Electoral de México, que nadie podía dar el ganador hasta que él no emitiera el ganador. ¿Pero por qué? Porque la confabulación de políticos, el miedo, empresarios. Porque el tipo dijo, si yo pierdo, el tigre sale para la calle, va a correr la sangre en el país. Como venía Peña Nieto, con números por debajo en México, Peña Nieto no podía masacrar al pueblo. Entonces Peña Nieto mejor dijo, oye, que gane López Obrador y yo me largo de aquí del país y tú no me acusas López Obrador y yo me voy del país. Y Perú pasa lo mismo. Entonces los peruanos ahora le toca a la sociedad peruana, pienso yo no quiero meterme en los asuntos internos de Perú, como dice López Obrador, pero vamos a hablar largo. Yo soy un hombre libre y tengo un espacio de internet, de comunicación. Yo digo algo. Le toca a los peruanos decidir. Carlos, Sí. yo quisiera hacer una última pregunta para también dejar a Marco. Y yo creo que Marco también puedes invitarlo después al programa tuyo. Sí, interesantísimo, Claro. con Marco. Y después vamos a hacer un día también con otros ingenieros que hay ahí que son muy capaces que los podemos invitar. Pero ya sabes, ya conoces aquí al ingeniero Marco Polo. Pero Marco, antes placer. de terminar, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué visualizas tú en estos momentos y al futuro en el Perú? Ya, mira, también para terminar, alguna cosa que se quedó en el aire, lo que decía Carlos Calvo, el objetivo de cambiar la Constitución es una sola. Porque este señor presidente, maestro, que nunca ha trabajado, tampoco ha leído la Constitución. O sea, su objetivo es otro, con toda seguridad. Ahora, lo que ha sucedido en el Perú, lo que nunca sucedía. La calle siempre fue de la izquierda. Esta vez, antes de la segunda vuelta y hasta ahora, porque hoy día se está llevando a cabo en Lima también, la derecha salió ahora, el centro salió a la calle. Yo he participado en algunas de ellas también. La diferencia es que la izquierda sale con un machete y nosotros salimos en forma pacífica. Pero sí estamos preocupados, estamos dando la cara, ¿no? El pueblo peruano, sobre todo en Lima, está viéndose mucho este descontento popular que hay también, se está mostrando. Ahora, la pregunta que me decías, Carlos, otro tema, la Asamblea Constituyente, no sé si ustedes se han fijado, cuando tocó el mensaje de la Asamblea Constituyente, el señor Pedro Castillo dijo, ahí voy a poner a los pueblos indígenas tal y tal, ahí voy a poner a los sindicatos tal y tal. O sea, no estoy con que vayan, que en una elección ganen estos señores. El tema es cómo decir, yo voy a colocar, o sea, él iba a nombrar la Asamblea Constituyente para cambiar y él iba a poner la gente. O sea, ya estamos hablando lo mismo que Cuba. O sea, si a Cuba ahora lleva más de 60 años en esta dictadura,
Acá han aprendido rápido, Carlos, ahí de Cuba. O sea, acá es más rápido el cambio, acá es más rápido el desastre. No vamos a durar 60 años, acá en 5 años lo acaban al Perú completamente, ¿no? Porque han aprendido rápido. Ahora, ¿qué se visualiza acá? ¿Qué te digo? A ver, hay dudas enormes acá en el Perú. No hay expectativas buenas con la gente que ha nombrado Pedro Castillo. Alguien por ahí pensaba que podía haber todavía algo moderado. Humala, como dices, se moderó. Este señor no se ha moderado, sigue en su línea con lo que él ha dicho, lo está tratando de cumplir. No le importan las opiniones. Atrás de él está Vladimir Cerrón, ¿no? Es el líder de este gobierno. Y pues realmente, Carlos, ahorita hay mucha duda. Alguna gente todavía por ahí está pensando que de repente las Fuerzas Armadas nos salven, ¿no? Mucha gente lo quiere, en el sentido de que alguien tome el poder y diga, bueno, ha habido fraude, nos vamos a nuevas elecciones, y bueno, tampoco la Fuerza Armada se mete en un problema muy grande de estar tantos años, pero alguien debería, si no nos han hecho caso internacionalmente, alguien podría tomar esto. Pero estamos hablando de cosas que podrían y no podrían ser. No hay, Carlos, nada. Lo único que hay acá en el Perú es preocupación, y una preocupación muy grande por todo lo que va a suceder acá en adelante. Y fíjate que yo creo, Carlos, permiso, Marco, y todos queremos apostarle al ejército como última instancia. Pero si mañana el ejército de Perú mete un golpe de Estado con la Casa Blanca, con lo que tenemos en la Casa Blanca, va a llamar y no va a dar un reconocimiento ninguno al gobierno de Perú militar. Eso es un problema, porque Perú, cuando los intereses económicos son muy grandes también de América Latina, es increíble. Si no van a aceptar un gobierno, entonces la izquierda también va a acercar de una manera increíble al Perú. Están en disyuntivo, le toca a los peruanos, fíjate. Aquí esto le toca a los peruanos, no dejarse meter este pie y coger las calles, no lo de centro, lo de derecha, porque aquí no puede haber tintas medias en estos momentos de política que se juega el país, o es la izquierda o es la derecha, porque el centro es un tipo que no está definido y siempre se va para la izquierda. Aquí es derecha o izquierda. Aquí tiene que ser izquierda o derecha. Y no dejar que este sátrapa quiera cambiar la constitución. Yo digo sátrapa porque es increíble que un hombre que llega al poder con una constitución establecida quiera cambiarla. Eso es ser un fascista, ser un ladrón, robarse las instituciones de un Estado que están creadas y están por ese mismo pueblo que le dio el voto a él. Entonces, 40,000 votos no le dan para que él pueda cambiar la constitución. Tienen los peruanos que coger la calle, no hacer la opción del ejército. El peruano coger la calle, si no nos movemos de la calle, si este tipo cambia la constitución, y hay que matarnos en la calle. La derecha tiene que ser más militante que la izquierda, porque la izquierda es muy militante. La izquierda cogió la calle antes de que ganara Castillo. Ya estaban plantados en las plazas, porque tienen un poder de convocatoria increíble. Dan mucho dinero a la izquierda. Entonces la derecha tiene que ser más militante. Y tiene que decir, de aquí nos vamos a salir de las calles, porque no podemos caer como Cuba. Hay que mirar a Cuba. Miren, hay un documental, Carlos, con esto yo voy a terminar también. No, hay un documental espérate, porque yo aguanta, yo voy a, después de ti voy a hablar yo, pero te voy a que tú despidas el programa. Está bien, está bien. ¿Okay? Está bien, gracias. Mira, hay un documental que estaba viendo de Europa Oriental, del muro de Berlín, y había una cámara de un americano en la parte del Berlín Occidental, y estaba filmando el periodista. Eso fue antes que se cayera el muro de Berlín, y vieron mujeres con niños por los huecos esos huyendo, que se hicieron huecos llenos de fango, y ellos pensaban que el ruido que venía le estaba hacia atrás y venían corriendo. Entonces el periodista hizo una expresión y dijo, ¿de qué vendrán huyendo? Cuando tú ves a un cubano, una madre cubana como la de Lian, que son muchas, el balserito, se tira al mar con su hijo a poner en riesgo la vida de su hijo, como ella, muchos madres y familias cubanas, ¿de qué estarán huyendo los cubanos? Esa es la pregunta que tiene que hacerse América Latina. ¿De qué estarán huyendo los cubanos que son capaces de atravesar el mar de 90 millas, pero también venden todas sus propiedades en Cuba para salir en un vuelo a Colombia o a Ecuador y atravesar toda la selva
para llegar a México, atravesar a México. Mira, fajarse con la selva del Amazonas, Centroamérica y atravesar México con el narcotráfico. ¿De qué estaremos huyendo los cubanos? La pregunta que hay que hacerse aquí, todos los países latinoamericanos, de veras, es decir, ¿de qué están huyendo los cubanos? Cuando se hagan esa pregunta y la tengan la respuesta, obtengan la respuesta, van a luchar los pueblos porque no lleguen los Pedro Castillo a América Latina. Carlos. Sí, Carlos, como le pusimos a este programa, un mensaje para nuestros amigos peruanos. Y aquí está Marco Polo. Marco, muchas gracias por estar ahí con nosotros. De verdad, porque fue una invitación improvisada. Tremendo aprendizaje, Carlos, pero con Marco. Te voy a invitar a mi canal, Carlos. Sí. Bueno, estamos los dos canales, hermanados aquí. Sí. Así que... Pero bueno, personalmente, después porque tú lo entrevistas, que es una persona, viste, improvisado, porque no estuvo preparado y muy capaz. Y en el otro programa, Marco, pues ahí hay muchas cosas que hablar del Perú, pero el mensaje de aquí a los amigos peruanos, y en este caso que yo me considero también peruano de nacionalidad, es que se fijen a dónde emigraron los cubanos cuando el 80, cuando la embajada del Perú. ¿Por qué los cubanos se pusieron y se metieron en la embajada del Perú? ¿A dónde están emigrando los venezolanos? ¿Por qué van hacia el Perú? Eso es un mensaje importante, porque Venezuela es un país rico desde el punto de vista de sus recursos naturales, y lo ha sido. ¿Por qué van los venezolanos al Perú? Pueden haber malos o pueden haber buenos, igual que cubanos malos, pero ¿a dónde están yendo los cubanos? ¿A dónde fui yo? ¿Y dónde viví yo 10 años? Ojo, porque el Perú, que es un país rico en su naturaleza y en su cultura, puede caer en una desgracia como la de Venezuela, la de Cuba, Nicaragua. Y ahí nosotros de verdad no quisiéramos que llegara. Ojo con Pedro Castillo. El Perú decide, como dice Carlos. Carlos, pues te dejo que despidas el programa. No, ya casi tus palabras fueron magníficas. Carlos, ¿verdad, Castillo? Sí, Marco Antonio, sí lo voy a querer tener con nosotros en un panel, porque nos hace falta saber muchas más cosas. Yo voy a hablar con usted después con Carlos, hablamos entre los tres, para preparar una directa también, una programación así, con muchos más datos de Perú, de economía, todas estas cosas, antes de que llegara Castillo y ver el desarrollo. Ya de hecho, el primer día que agarró Perú, Castillo, la bolsa de valores se vino abajo en el Perú. Sí. Son síntomas que tenemos que mirar, porque el inversionista coge miedo, el dinero coge miedo y está viendo las proyecciones de un tipo que viene así, no da certidumbre jurídica, leyes para invertir en un país. Vamos a ver las fugas de capitales inmediatamente en el Perú. Se van a empezar las fugas de capitales extranjeros y privados, porque ya tienen la lección los extranjeros. Qué duro para América Latina, después de 62 años, mirar hacia Cuba, no voltear bien hacia Cuba, ver el desastre cubano. Qué duro es querer emular a una dictadura como la cubana. Una dictadura como la cubana que le cerró las alas a los cubanos, le coartó las alas a los cubanos. Perdimos la libertad. Un país cuando pierde la libertad, lo pierde todo. Nosotros los cubanos estamos luchando y fue el momento en despertar el 11 de julio. Nosotros le pedimos a los latinoamericanos, a los peruanos, a los argentinos, a los bolivianos, chilenos, costarricenses, mexicanos, de todos los países latinoamericanos, que nos escuchen a los cubanos. Los cubanos queremos lo mejor para Latinoamérica, que nos escuchen a los cubanos porque estamos sin patria. Nos agradecemos a los Estados Unidos realmente que nos dio la entrada de este país. Yo agradezco mucho a México, como Carlos al Perú, que nos enseñó la libertad. Por eso que queremos decir, no caigan en el socialismo. No saben lo que es la izquierda. No saben lo que es la izquierda. La izquierda, me dijo una señora negra en Miami un día, que me vio en las calles de Miami, me dijo, te voy a decir, Carlos Calvo, el socialismo al rico lo hace pobre y al pobre lo hace miserable. Y le voy a decir a los izquierdistas, yo soy negro, cubano y soy de derecha, porque creo en la libertad individual del ser humano. Porque la izquierda me coartó por 33 años mis libertades en mi país. Por eso soy de derecha y me considero un tipo libertario, donde no quiero que el Estado se meta en mi vida. Simplemente el Estado está para controlar los impuestos justos y dar
certidumbre a que yo y todos podamos crecer económicamente a través de leyes, que yo pueda tener un negocio o pueda tener un buen trabajo y un buen retiro. Eso es lo único que tiene que hacer el gobierno, garantizar a los más vulnerables, garantizar el servicio de salud pública, el servicio de educación. Yo puedo pagar mi salud pública, puedo pagar mi educación, la voy a pagar siempre y cuando tú me dejes trabajar. Voltemos a Cuba, peruanos. De verdad, peruanos, volteen a Cuba. No se dejen cambiar la Constitución. En ustedes, no en Estados Unidos, no en los militares. Está en ustedes los peruanos, Marco. Hombres como usted, mujeres como usted. Coger las calles y decir, aquí no hay cambio de Constitución porque usted nada más ganó con un 0,4% de diferencia. Si se hace este fraude, si se hace este cambio, es un fraude descarado a la democracia del Perú y a la inteligencia de los peruanos. Dios bendiga al pueblo de Perú. Dios bendiga a Marco Antonio Polo y a su familia. Marco, gracias de verdad por compartir. Carlos, gracias por invitarme a tu espacio y unir el canal tuyo con el mío para poderle llegar a un poco Marco. De personas. Gracias. Gracias a ambos y un abrazo a toda América Latina. Nos gracias. vamos. ¿Okay? Nos vamos. Que se lleven todo lo malo. Que se vaya. No aguantamos más los palos. Que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla. Que se vaya. Que se lleven la